Gloria a Dios. Bueno, qué gusto estar aquí en San Francisco del Rincón. He escuchado por mucho tiempo de esta hermosa iglesia. No había tenido el gusto de poder estar en este lugar, pero Dios es bueno y Él nos ha traído a este lugar. Amén. Yo soy pastor en la ciudad de León, Guanajuato. Hay una colonia que se llama La Joya, no sé si alguno haya escuchado. Ahí estamos compartiendo, ahí tenemos la congregación. Y bueno, al igual que ustedes lo han escuchado, nosotros tenemos 3 años predicando todos los días que Jesús es el Cristo. Y es el mensaje que marca la Biblia, es el mensaje que dice la Biblia que se tiene que predicar verdaderamente. Muchas veces las personas dicen, bueno, ¿y a poco siempre Jesús es el Cristo? ¿Y a poco siempre voy a escuchar que Jesús es el Cristo? Y yo te voy a decir algo, lo vas a escuchar en la tierra y lo vas a escuchar en la eternidad. En la eternidad no vas a escuchar otra cosa. Hoy en la tierra se está corrompiendo el evangelio y muchos predican de prosperidad, muchos predican de muchas cosas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que es para siempre. Entonces, cuando tú partas de este mundo terrenal y haya sido revelado que Jesús es Cristo, vas a heredar la vida eterna, y al heredar la vida eterna por la eternidad vas a estar en la presencia de Dios, y ahí vas a escuchar que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es aferrarnos a este mensaje, que es el mensaje que debemos de predicar en la tierra y el que se va a estar predicando por la eternidad en el reino de los cielos. Entonces hoy quiero compartir, después de que comparta yo, compartirá el pastor Mario Lenin. Él viene de Guatemala y voy a estar compartiendo un breve tiempo. Y hoy quiero compartirte algo que ha impactado mi vida. Hace 3 años también yo escuché este mensaje, igual que todos los pastores, yo creo que todos, porque mientras este mensaje no llegaba a México, todos seguimos compartiendo sobre cómo ser el cristiano más exitoso. El cristiano que si tenía una empresa ahora tuviera 3 empresas. El cristiano que quería ser resaltado. La iglesia ven y recibe tu milagro. La iglesia que echa fuera demonios. Y todos estábamos enfrascados en las cuestiones que exaltaban al pastor, ¿verdad? Y no estábamos entendiendo que este mensaje era el que teníamos que predicar, que Jesús es el Cristo. Y quiero ser breve, no tengo mucho tiempo, pero voy a acelerar a la hora que tenga que acelerar, y voy a ir despacio cuando tenga que ir despacio. Pero algo que te voy a decir, cuando este mensaje llegó a mi vida, yo tenía 3 empresas y trabajaba en las empresas y ya era pastor, ya estaba sirviendo al Señor. Pero algo que se me hacía incongruente era que yo fuera pastor, predicara de salvación, predicara de que el hombre tiene que estar en el reposo con Dios, predicara de que Dios dijo que el que esté trabajado y cargado venga a Él, que lo hará descansar. Y yo como pastor lo predicaba, pero no lo vivía, porque eran las 6, 7 de la mañana, salía de mi casa, iba a la empresa, regresaba de la empresa, empezaba a estudiar la Biblia, y el domingo que iba a predicar estaba todo frustrado, todo cansado, todo mal. Yo decía, ¿esto será ser pastor? ¿Verdaderamente esto será ser pastor? No lo disfruto. Estoy hasta padeciendo depresión alta, los nervios me están atacando. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Si se supone que lo que yo predico en el púlpito es lo que debo de manifestar a las personas. Pero yo predicaba salvación y ni siquiera yo era salvo. Yo predicaba que la gente tenía que tener confianza y paz, y ni siquiera yo tenía confianza y paz. Estaba mal. Entonces a mí lo que me impactó, escuché el mensaje de los hermanos de Corea, hubo detalles que me impactaron, detalles que yo decía, bueno, ese mensaje está bien lo que ellos están diciendo. Pero yo seguía con un corazón duro. Yo decía, pues es que yo he escuchado a muchos evangelistas y todos dicen lo mismo, y así decía yo. Pero un día fui tocado por el Espíritu, y aparte de ser tocado, fui confrontado por el Espíritu. Cuando uno de ellos se paró en el púlpito y dijo, cuando nosotros pasamos por las calles en Corea y vemos un árbol todo podrido, todo muerto, viejo, pasamos y decimos, ese era pastor.
Y eso a mí me impactó mi corazón, porque ese árbol era la vida que yo estaba llevando, seco, vacío, podrido, y me decía: pastor. Y eso me impactó mi vida tanto que dije: yo necesito saber más de este mensaje. Y ellos dejaron las hojas, todavía no las habíamos transcrito con los versículos, y yo la empecé a transcribir, a poner versículo por versículo, y cada noche yo oraba a Dios y le decía: Señor, si esta es tu verdad, revélamela. Y la primera noche eran las 3, 4 de la mañana, y yo no escuchaba nada más acomodaba, y la segunda noche seguía yo escudriñando las escrituras y queriendo entender el mensaje. Y en la tercera noche Dios me reveló, y yo dije: Señor, ¿cómo es que yo puedo estar en lo correcto? ¿Qué he hecho mal? Y Él me dijo: es que has predicado mucho tiempo, pero no has predicado de mí. Y entonces eso me hizo que cayera de rodillas, le pedí perdón, y cuando este mensaje a mí me impactó, entró un fuego muy grande en mi corazón, un fuego tremendo que yo no podía detener. Y al poco tiempo, a los 2 o 3 meses, había un recorrido hasta El Salvador. Los hermanos de Corea iban a llegar a El Salvador, después del Salvador a Guatemala, y era tanto el entusiasmo que yo tenía que yo dije al Señor: Señor, empieza a orar, empieza a acomodar las cosas, y en la manera que tú vayas acomodando las cosas, como dicen los hermanos de Corea, si yo empiezo a darme cuenta que las señales me reafirman que tú eres el Cristo, entonces voy a dar mi vida por ti. Y lo primero, empezó a acomodar el viaje. Nosotros teníamos la intención de ir a El Salvador, estuvimos viendo los unos boletos de avión, llegó el tiempo, no los pudimos adquirir, pero algo que habíamos tramitado era un auto nuevo, y el auto no lo teníamos, y los boletos de avión no se pudieron llevar a cabo, y teníamos el fuego en el corazón, y dijimos: Señor, si tu voluntad es que vayamos, pon las señales. Y exactamente antes de ese evento llegó un auto nuevo a nuestra vida, y dijimos: esa es la señal que Él quiere que estemos en El Salvador. Y recorrimos casi más de 30 horas desde México hasta El Salvador por auto. Imagínate cómo estaba el fuego en nuestro corazón, que queríamos escuchar más de eso. Llegamos a El Salvador, estuvimos 15 días, casi 20 días. Después de ahí regresamos a Guatemala. En Guatemala estuvimos casi 10 días o un poco más de 10 días. Y después de Guatemala nosotros veníamos con un fuego en el corazón de venir y predicar que Jesús era el Cristo. En 30 días Dios abrió nuestro corazón, abrió nuestro entendimiento, y empezamos a entender todo. Y desde que a mí se me reveló que Jesús es el Cristo, toda esta palabra de Dios, me di cuenta que habla de Él. No hay otro propósito. Toda esta Biblia habla de Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada libro aparece que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, yo te puedo decir algo. Yo tengo 3 años que escuché este mensaje, y tengo 3 años predicando todos los días que Jesús es el Cristo. Y tú dirás: pastor, ¿a poco predica todos los días? Todos los días predico que Jesús es el Cristo. Si voy a comprar tortillas, a las tortillas le digo que Jesús es el Cristo, la solución a su problema. Si me subo en la oruga, también predico que Jesús es el Cristo y que es la solución al problema de aquel que va manifestando todo lo que está pasando en su vida. Y el día miércoles predico que Jesús es el Cristo, y el día sábado que oramos que Jesús es el Cristo, y el día domingo que predicamos que Jesús es el Cristo. Y cuando me invitan a predicar a cualquier otra iglesia, yo predico que Jesús es el Cristo. Amén. He viajado por muchos estados, he viajado por muchos países, y mi mensaje, 3 años no ha cambiado mi mensaje. Todos los días yo predico que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, eso es parte de lo que te quería yo comentar cuando yo conocí esta verdad. Hoy en día lo sigo haciendo, pero hoy me tocó la oportunidad de estar aquí en San Francisco del Rincón, y hoy quiero compartirte la palabra de Dios. Quiero primero que me acompañes a orar, que es lo más importante, que el Señor hable al corazón de cada uno de nosotros. Y es importante que traigas tu Biblia. Si traes tu Biblia, es muy importante que la escudriñes. En el libro de los Hechos describen a una iglesia llamada Berea, ¿verdad? Una iglesia que no se dejaba engañar, una iglesia que todo lo
escudriñada en la palabra. Entonces yo creo que Dios eso es lo que nos manda, que realmente escudriñemos su palabra y que conozcamos su palabra. Amén. Entonces yo quiero que me acompañes a orar para que el Señor sea quien hable en esta noche. Señor, te damos gracias en esta noche. Creemos que tú eres el Cristo y que verdaderamente, Señor, creyendo en ti hay vida eterna. Oramos, Señor, para que esta iglesia de San Francisco del Rincón entienda esta palabra. Sé tú, Señor, abriendo su entendimiento. Sé tú, Señor, abriendo su corazón, y que este mensaje le sea revelado, para que San Francisco del Rincón pueda ser salvado y que verdaderamente ellos sean parte importante de ese remanente que tú estás establecido para la salvación de San Francisco, para la salvación de León y para la salvación de todo el mundo. Gracias te damos porque sabemos, Señor, que tú eres el único que puede revelar este mensaje. A ti sea toda la honra, sea toda la gloria, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús, quien es el Cristo. Gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor si estás contigo. Gloria a Dios. Y mira, quiero decirte algo, quiero especificarte o hablar hoy del núcleo de la Biblia, el mensaje que daba la iglesia primitiva y el hombre original. Son 3 puntos que voy a tocar y realmente tal vez lo vas a ver muy rápido. Gracias a Dios este mensaje, al ser revelado, lo hemos podido trazar muy rápidamente, pero también tenemos que trazarlo de manera que sea entendible, amén. Entonces yo quiero decirte algo. La Biblia, por mucho tiempo, muchas personas le han predicado con tal de que la gente o las personas sean exitosas, ¿verdad? Cuando vemos en la Biblia, en algunos pasajes se usa para que muchas personas se trata de que la mujer se someta a su marido, ¿verdad? Y muchos predican sobre matrimonio. ¿Sí te has dado cuenta? Sobre matrimonios. Y luego la Biblia habla que los hijos se sometan a los padres y que honren a sus padres y que los padres también cuiden de ellos. Y entonces el pastor se enfoca en estar predicando de los problemas entre los hijos y los padres. Y cuando vemos la Biblia, también hay quien tergiversa la Biblia y empieza a predicar la Biblia. ¿Para qué? Hasta para los empresarios, para que tengan más empresas. Pero déjame decirte algo, esta Biblia no se escribió para eso. Esta Biblia no se escribió para que el hombre trascienda terrenalmente, sino trascienda espiritualmente. Amén. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, vemos que la Biblia tiene un solo núcleo. Y ese núcleo es que en el Antiguo Pacto, en los 39 libros del Antiguo Pacto, se habla de quién, del Mesías, que traducido en el hebreo es Cristo, el Mesías es en hebreo, ¿verdad? Y el Nuevo Pacto, los 27 libros del Nuevo Pacto, es el Cristo, que traducido es en griego. Pero Mesías y Cristo significa lo mismo, el ungido de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, quiere decir que entonces esta Biblia tiene un solo núcleo, y que cuando nosotros estudiemos la Biblia, llevando toda la Biblia a ese núcleo, estamos haciendo las cosas correctamente. Si no las estamos haciendo correctamente, entonces hay un grave problema, porque no se está usando el libro para lo que es. Cuando tú ves una novela, si tú ves una novela en la televisión, esa novela tiene un núcleo, ¿verdad? Si habla de la novia y el novio, al final terminan casados. El núcleo era que terminaran casados. Cuando tú ves una película, siempre hay un núcleo, ¿verdad? Que el bueno le gane al malo. Entonces, esta Biblia tiene un núcleo. Podemos usarla toda, pero hay un núcleo, y ese núcleo es que prediquemos que Jesús es el Cristo. Amén. Y entonces, por eso es que la Biblia se nos fue dada de esa manera. Y si vemos Jesús, aquellos fariseos tal vez estaban confundidos, más bien estaban confundidos, no tal vez. Ellos eran hombres que conocían el Pentateuco desde los 10 años, ellos conocían el Pentateuco de memoria, los 5 primeros libros de Moisés. Y entonces Jesús viene a esos hombres que conocían la Biblia y Él les dice estas palabras, Juan 5:39, si lo quieres buscar. Juan 5:39, el Señor nos confronta y les dice: ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús les está diciendo: ustedes conocen la Escritura a cabalidad, ustedes conocen la Escritura
escritura de memoria, el antiguo pacto, pero realmente lo que escribe Moisés en el Pentateuco, todo eso se refiere a mí. Eso es lo que está diciendo Moisés. Y vemos como hoy en día muchos pastores están usando el Pentateuco para estar predicando sobre los estatutos, sobre los mandamientos y enfocados en Moisés. Pero no se están percatando que Moisés, a través del Pentateuco o a través de las leyes, era para manifestar a Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido. Amén. Y Jesús en Lucas 24:44, si nosotros recordamos a esos dos discípulos que iban en rumbo a Maús, Jesús va con ellos caminando, Jesús va conversando con ellos, y ellos dicen que estaban velados, no se habían percatado que Jesús era quien iba hablando con ellos. Cuando llega el momento que llegan a comer, entonces Jesús realmente se les manifiesta, y ellos mismos exclaman: no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros. Pero lo más impresionante es que Jesús les vuelve a reafirmar que toda la Biblia hablaba de Él. Lucas 24:44, Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Quiere decir que entonces Jesús está reafirmando que toda la Biblia, o todo el Antiguo Testamento, o todo el Pentateuco de Moisés, hablaban de Él. Y eso es por lo cual nosotros tenemos que percatarnos, porque si nosotros no nos estamos dando cuenta que esta Biblia se nos fue dada para predicar un solo mensaje, la iglesia está en un grave problema. Amén. Ahora te voy a compartir algo. Estamos viendo que ese es el núcleo de la Biblia, pero ahora necesitamos darnos cuenta por qué la iglesia primitiva realmente pudo hacer la evangelización. ¿Por qué la iglesia primitiva realmente predicaba lo correcto? Porque a ellos sí se les había revelado que Jesús era el Cristo. Ellos realmente se habían percatado que la palabra de Dios se les había dado para eso, para dar un solo mensaje. Entonces vemos en Hechos 1 cómo Jesús viene a ellos cuando resucita y está con ellos por 40 días y dice que les está mostrando todas las cosas del reino. Pero Él les dice, mira, Hechos 1:8, Él les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que venga la llenura del Espíritu Santo, o la promesa del Señor, que vendría otro Consolador. Hechos 1, ahí lo vas a ver. Y entonces en Hechos 2 dice que ellos están reunidos 120 en el aposento alto de Marcos, y cuando están en el aposento alto de Marcos orando, dice que llega la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo. Y ahora Pedro lleno del Espíritu Santo, sale y proclama un solo mensaje. Ahora Pedro sale y proclama el primer mensaje de la iglesia primitiva, Hechos 2:36. ¿Lo tienes? Y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ahora el mensaje de Pedro, lleno del Espíritu Santo, es breve. Y cuando vemos más adelante, ahí mismo manifiesta, o nos percatamos, que se convirtieron 3,000 judíos con ese breve mensaje. 3,000 judíos regresaron al Señor. ¿Por qué? Porque Él estaba predicando lo correcto. Jesús es el Cristo. Amén. Y también nos damos cuenta cómo la iglesia primitiva no había perdido el mensaje. La iglesia primitiva estaba constantemente dando el mismo mensaje. Hechos 5:42 dice que todos los días, por el templo y por las casas, no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese era el mensaje igual de la iglesia primitiva. Y tú te das cuenta, Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? El que encabezaba a aquellos hombres que perseguían a la iglesia primitiva. Y vemos todo cuál fue la vida de Saulo de Tarso. Pero vemos que Saulo de Tarso, cuando iba en rumbo a Damasco, dice que se le apareció el Señor. Y cuando se le aparece el Señor, dice que él quedó deslumbrado. Y entonces Saulo dice: Señor, ¿quién eres tú?
soy Jesús a quien tú persigues. Entonces ahí Saulo dice que queda ciego por 3 días, sus ojos llenos de escamas, lo llevan a la calle derecha de Damasco, ahí se queda establecido. Él ora a Dios, dice que en visión de un hombre llamado Ananías. Ese hombre llamado Ananías viene ahora por él y recobra la vista. Pero ahora Saulo, al verse encontrado con el Señor, realmente ahora su vida es transformada. Ahora se convierte al Señor Jesús, y Saulo ahora sale y empieza a predicar un solo mensaje. Hechos 9:22, si me acompañas, ese es el mensaje que ahora Saulo le está dando a la iglesia primitiva. Amén. Y dice, pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Lo impresionante que Saulo, a pesar de que él no reconocía a Jesús como el Cristo, ahora está predicando el mismo mensaje que estaba predicando Pedro. Jesús es el Cristo. Amén. Y vemos Hechos 17:2, lo mismo. Pablo está predicando lo mismo y dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Amén. Para eso ya han pasado casi 15 años y Pablo seguía predicando el mismo mensaje. El mismo mensaje. Pablo no había desviado su mensaje. Pablo, hasta el fin de sus días, él nunca dejó de predicar que Jesús es el Cristo. Pero lo impresionante es que ahora Pedro predicaba que Jesús es el Cristo. Ahora Saulo predicaba que Jesús es el Cristo. Pero también dice en Hechos 18:5 que cuando Pablo estaba en Corintios, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. El Cristo. Y cuando vemos también la Biblia nos habla de un hombre elocuente y poderoso. Tal vez ya habrás leído de Apolos. En Hechos 18 lo puedes ver. Y ahí vas a ver la vida de Apolos. Y dice que era un hombre elocuente y poderoso. Era un hombre que verdaderamente conocía las Escrituras muy bien. Pero dice que nada más se había quedado hasta el bautismo de Juan. Hasta ahí se había quedado él. Pero dice que cuando está dando el mensaje, lo concerniente a Dios, entonces está en esa sinagoga compartiendo lo concerniente a Dios, y dice que entonces lo escucha Priscila y Aquila, discípulos de Pablo, y dice que lo escuchan y ellos mismos manifiestan, es elocuente, es poderoso, pero le hace falta algo, y dice que lo traen aparte y le muestran más correctamente el camino. Y entonces ahora él regresa con los discípulos, y lo podemos ver ahora cuál es su mensaje. Hechos 18:28. Amén. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Entonces ahora él estaba reafirmando su mensaje. Él realmente estaba dando el mensaje correcto. Jesús es el Cristo. Amén. Y si vemos en 1 de Juan 5:1. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces vemos que cuando ellos predicaban que Jesús es el Cristo, ellos estaban manifestando que todo el que escuchaba que Jesús es el Cristo y se le era revelado que Jesús es el Cristo, pasaba a ser hijo de Dios. Esa era la conclusión de este versículo. Es decir, realmente todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que ha escuchado y que Dios ha abierto su corazón y se ha percatado de esta verdad, entonces ahora es un hijo de Dios. Y 1 Juan 2:22, vemos lo peligroso que es no creer que Jesús es el Cristo. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega
que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Entonces es peligroso, es grave no creer que Jesús es el Cristo, porque entonces estamos en la posición de un anticristo. Y muchas iglesias están predicando de Jesús. Y sí, muchos creen que son salvos en el nombre de Jesús, pero ¿de qué Jesús estará tratando? A lo mejor puede ser un Jesús que hace zapato, que es zapatero, ¿verdad? Y en ese encontraremos vida eterna. Solamente la vida eterna y el poder ser hijo de Dios es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Porque hoy en día vemos cómo también muchos manifiestan ser hijos de Dios. Incluso la iglesia tradicional predica de Jesús y ellos dicen ser hijos de Dios, pero mientras no se está realmente creyendo de la manera correcta que dice la Escritura que Jesús es el Cristo, no podemos ser hijos de Dios. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿realmente tú te has percatado por qué tenía que venir el Cristo? ¿A qué tenía que venir el Cristo? Porque ahora vemos que se predicaba que Jesús es el Cristo. Vemos que la Biblia tiene un solo núcleo: Jesús es el Cristo. Pero ¿a qué tenía que venir Jesús como el Cristo? Si lo vemos, el hombre original no tenía ningún problema. El hombre original realmente gozaba, disfrutaba de todo lo que Dios había creado para él. Quiero que lo vean. Vamos a Génesis 1, 26 y 27. Amén. ¿Lo tienes? ¿Por qué no lo lees en voz alta? Dime amén en cuanto lo tengas, y me gustaría que lo leas en voz alta. Voy a contar hasta 3 y lo leemos en voz alta. Amén. 1, 2, 3. Hasta ahí vamos a parar. Quiere decir que entonces Dios creó al hombre y lo creó a imagen y semejanza de Dios. Pero simplemente no se quedó nada más en eso, en crearlo, sino que cuando Dios vio que realmente sus hijos estaban con él y que esa creación que él había hecho, él la bendijo. En el verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiere decir que entonces Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, y después que lo creó, ahora Dios los bendijo y les dio todo lo hermoso de ese Edén para ellos. Ahí no había dolor, no había enfermedad, no tenían ningún problema en la creación. Ellos eran felices, no tenían ningún problema. Pero si nos damos cuenta, realmente cuando Dios establece los principios, así es como el hombre se debe de regir, conforme a los principios de Dios. Si Dios estableció al hombre hecho a imagen y semejanza de él, es para que el hombre siempre esté conectado con él. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, un vehículo, un auto, tiene un principio. Ese auto necesita gasolina para poder caminar. Ese es el principio de un auto. Si tú tienes un celular, por muy buenas funciones que tenga el celular, tiene un principio, necesita una batería. Y sin la batería no puede funcionar. La computadora, si no está conectada a la energía, podrá funcionar, por muy buena que sea. ¿Verdad que no? Entonces Dios ha establecido principios. Si nosotros vemos el pez también hay un principio sobre la vida del pez. Dios creó primero el agua y después creó el pez.
Y el pez, mientras está en el agua, el pez es feliz porque está en su hábitat, ¿verdad? No tiene ningún problema el pez. Y si vemos el árbol, también el árbol, sus raíces tienen que estar en la tierra. Y si el árbol está plantado en la tierra, no tiene ningún problema. Pero si el árbol es desplantado a la tierra o arrancado, va a empezar a sufrir y al final va a morir. Entonces ese es el principio de la creación. El hombre fue creado con un principio para estar siempre con Dios. Amén. Y si el hombre no está con Dios, va a empezar a sufrir y al final va a morir. Pero si me acompañas a Juan 4:24, amén. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiere decir que el hombre fue creado con un espíritu para estar siempre con Dios. Entonces, si vemos Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre había sido creado del polvo, pero hasta que sopló aliento de vida el Señor, ahora el hombre, al recibir el espíritu, es un ser viviente. También Juan 4:24 que leímos dice que Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu lo tienen que adorar. Entonces el hombre tiene un espíritu que tiene que estar conectado con Dios. Amén. Eso es por lo cual el hombre tiene que estar conectado con Dios. Y si vemos el Salmo 8, del 4 al 8, dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Y le hiciste señoría sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahí vuelve a reafirmar cómo Dios creó al hombre poco menor que los ángeles, y la versión original dice que lo creó poco menor que Dios, y lo coronó de honra y de gloria. Solamente para usar el decir que coronó de honra y de gloria se usaba solamente para los reyes. Entonces el hombre en el Edén tenía una posición de un rey, gobernaba y sojuzgaba. Todo lo que Dios había creado, él era el que gobernaba y sojuzgaba en esa área. Tenía la posición de un rey, mientras el hombre estaba sin pecado, mientras el hombre estaba con Dios. Esa era la posición del hombre. Amén. Y vemos Génesis 5:3, dice: y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y Colosenses 1:15 dice: y él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesús. De Jesús. Entonces vemos realmente cómo Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. Cuando el hombre está con Dios, no tiene ningún problema. Cuando el hombre está realmente en la posición de santidad, el hombre no tiene ningún problema. Hasta ahí el hombre no tiene ningún problema. El problema se generó cuando ¿qué? Cuando Satanás viene y ataca al hombre. Satanás viene y ataca al hombre, y cuando lo engaña, entonces el hombre cae, es engañado por Satanás, el hombre pierde la palabra de Dios, el hombre peca, y ahora, a consecuencia del pecado, queda separado de Dios. Isaías 59:2, ahí nos vamos a dar cuenta la consecuencia de que el hombre amén. Isaías 59:2, si lo tienes. Amén. Lo voy a leer desde el 1. Dice: y he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el hombre que fue engañado, el hombre que realmente perdió la palabra de Dios por el engaño de Satanás, ahora
se volvió pecador. Y el hombre que era hijo de Dios, al ser pecador, ahora pasó a ser hijo del diablo. Y por el pecado, ahora el hombre quedó dividido de Dios. Y ahora el hombre que no tenía dolor, que no tenía enfermedad, que no tenía ningún problema en el huerto del Edén, que todo había sido creado para él, para ser feliz, ahora le vienen todos los problemas. Acompáñame a Génesis 3:16. Ahí vamos a ver a consecuencia de qué vino todo eso. Amén. Esto vino a consecuencia de no obedecer la palabra de Dios. Dios les había dicho claramente, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Entonces, era tan sencillo guardar la palabra de Dios, era tan sencillo obedecer a Dios, pero nos damos cuenta, lo que estamos leyendo, que Satanás engañó al hombre, el hombre pecó y quedó separado de Dios. Y ahora vienen las consecuencias. Vemos cómo el dolor entró a la humanidad. Y dice el verso 16: y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto me obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Amén. ¿Lo leíste? Si lo leíste, te vas a dar cuenta que cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a la palabra de Dios, el hombre perdió toda la bendición en la cual se había puesto. El hombre no tenía ningún problema, pero ahora está diciendo, y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Quiere decir que ahora a la humanidad entró dolor y enfermedad, lo que antes no había. Quiere decir que ahora la mujer está deseando al marido, ¿verdad? Y lo vemos cuando tú sales a trabajar, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Con quién andas? La mujer deseando al marido. Pero dice: pero el marido se enseñoreará de ti. Quiere decir que entonces a la humanidad entró el problema, ¿qué? Familiar o matrimonial, lo que antes no había. Y el hombre ahora también dice que el hombre tendrá que trabajar, y con el sudor de su frente comerá, y peor cosa, recogerá cardos y espinas. Y vemos a la humanidad que hoy en día está separada de Dios y está en esa misma posición, con dolor, con sufrimiento, teniendo problemas familiares, teniendo problemas matrimoniales, el hombre esforzándose, queriendo trabajar mucho, y el hombre recogiendo cardos y espinas. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de estar separado de Dios. Entonces el hombre necesita realmente ser reconciliado con Dios. Y la única forma de que el hombre sea reconciliado con Dios es creyendo que Jesús es el Cristo. Por eso la iglesia primitiva era el único mensaje que daba: Jesús es el Cristo, la solución al problema, que era que la separación de Dios solamente se corrige creyendo que Jesús es el Cristo. Amén. Rey, sacerdote y profeta. Esa es la salvación. Realmente creer en Jesús como el Cristo, como el ungido de Dios, es creer que Él es el Rey, que Él es el sacerdote y que Él es el profeta. Que Él ha terminado con los problemas fundamentales del hombre, que es Satanás, el pecado y la separación que hay con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Y bueno, entonces, los puntos que iba a tocar yo, vamos a dar paso para que el pastor Mario Levi comparta. Él viene de Guatemala. Él ha estado con nosotros en este tiempo que vinieron los hermanos de Corea, y él estará compartiendo la palabra en otro segmento. Amén. Gracias. Muchas